Bienvenidos, qué bueno estar una vez más encontrándonos a través del programa Las Raíces Hebreas de la Fe de la Universidad Teológica Shema Israel. Un poquito retrasados por algunas situaciones, por eso no pudimos salir la semana pasada, pero aquí estamos para continuar compartiendo esas raíces hebreas de la fe. Y hoy nos toca un tema apasionante, un tema que se ha debatido a través de los años con distintas interpretaciones. Y es la pregunta que Yeshua hace a sus discípulos acerca de qué dice la gente que soy yo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, el libro de Matillahu, por su nombre hebreo, Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Y la primera pregunta que hace Yeshua, lo vamos a leer, lo vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento judío. Y la primera pregunta que hace el Mesías, que hace Yeshua, es: ¿quién dice la gente que soy yo? Perdón este movimiento, quería que se enfoque bien el material que tenemos, porque estos libros no son libros de adorno, no son libros para figurar. Estos libros son libros de texto, la mayoría de nuestra universidad, de las distintas materias de nuestra universidad, que en próximos programas voy a estar mostrando algunos de ellos. Entonces, vamos a ver en Mateo 16, 13, que nos dice: cuando llegó Yeshua al territorio alrededor de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus talmidim, discípulos, le preguntó a sus discípulos. La palabra talmidim en hebreo se traduce por la palabra discípulos en español, pero tiene un peso mucho más fuerte, como casi todas las palabras en hebreo traducidas al español. Es el significado más claro de la palabra talmidim, es aquel que no solo aprende de su maestro, sino que se identifica con su maestro, no solo en lo que enseña, sino hasta en su manera de vivir, de caminar, de hablar. Es un talmidim, es un discípulo. Hoy en día tenemos una interpretación un poco distinta, más liviana de lo que es un discípulo, pero bíblicamente y desde el original hebreo, el discípulo es el que bebe, come, se alimenta y vive de las enseñanzas de su maestro. En este caso, nosotros somos discípulos de Yeshua y debemos comer, beber, aprender, vivir como Él nos enseña a través de su palabra. La pregunta fue, la primera pregunta, hay dos preguntas muy interesantes en este pasaje, pero esta es la primera. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A él le gustaba identificarse como el Hijo del Hombre, porque siendo Dios, vino a vivir como un hombre, vino a vivir como un ser humano y a traernos no solo la enseñanza, sino la vivencia de la palabra de Adonai, desde la Torá hasta el Apocalipsis. ¿Quién dice la gente que soy yo? Sería la forma más clara de hacer para nuestros días esta pregunta. Y la gente hoy en día dice cosas, identifica cosas, piensa cosas, habla cosas acerca de Yeshua, acerca del Señor Jesús por su nombre en español. Y hay muchas
interpretaciones, hay muchas corrientes de quién es Yeshua, quién es lo que él representa, qué es lo que él enseña, pero interpretándolo, leyendo, estudiando las Escrituras y especialmente, en este caso el Nuevo Testamento y más especialmente aún los Evangelios, encontramos a un Yeshua que no tiene a veces mucho que ver con las interpretaciones teológicas que se hacen de su persona, de su vida, de su ministerio. Por eso es importante en la guía y la inspiración, el entendimiento que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entender claramente no solamente quién es Yeshua, sino entenderlo a Él en su vivencia, en sus enseñanzas y adquirirlo para nuestras vidas. Los discípulos le responden al versículo 14, bueno, algunos dicen que Yohanan el Inmersor o Yohanan Hatevilá, conocido como Juan el Bautista, que es uno de los que se identificaron y a los que la gente de aquella época identificó como el Mesías. Otros dicen que el Yahu o el profeta Elías, otro sinónimo del Mesías. Y los hay que dicen que Irmiyahu, el profeta Jeremías, que también se identificaba en aquel tiempo como uno de los posibles profetas. Pero antes de continuar tenemos que aclarar algo. ¿Quién es realmente y cuál es la función del Mashiach en hebreo o Mesías en español? La palabra Mashiach significa Mesías, ungido, enviado, en una forma no de tercera persona que fue enviada, sino de Dios mismo, quien vino en Mesías, en Mashiach, para redimirnos, para salvarnos, para darnos un estilo de vida de acuerdo a la Torá, para darnos esa redención, liberarnos de lo malo que hay en nosotros, del pecado, para darnos una nueva vida, vida de paz, vida de amor, vida de armonía con Dios y con los que nos rodean y con nosotros mismos. Esta palabra Mashiach, en alguna de las versiones o traducciones al español o a otros idiomas, se reemplazó por la palabra Cristo, que es una palabra griega, que tiene el mismo significado, pero el original en hebreo es Mashiach o Mesías. Y entonces sigue diciendo la respuesta que estaban dando los discípulos acerca de quién la gente pensaba que era Yeshua, y dice, otro de los profetas, profeta, la palabra para profeta en hebreo es Naví, que significa el que habla palabra de Adonai en el nombre de Adonai. No es el que adivina el futuro, es el que habla palabra de Dios en el nombre de Dios. Y una de las formas en que en el tiempo bíblico y todavía hoy en el judaísmo se identifica al Mesías es con la palabra el profeta, basándose en lo que en Deuteronomio 18, 15 al 18 nos habla. Y aquí nos dice, en el 15 de Deuteronomio 18, nos dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, es Moisés el que está hablando aquí al pueblo,
te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Y en el 18 repite, y esta vez hablando el mismo Eterno, el mismo Adonai, al pueblo. Adonai hablando a Moisés, y Moisés refiriéndoselo al pueblo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Basándose en este pasaje, es que uno de los términos para referirse en el judaísmo, en el hebreo, al Mesías, es la palabra Nabí, o en español, profeta. Entonces los discípulos aquí le están diciendo de varias formas de mencionar y de interpretar quién era Yeshua. Pero todas esas formas se refieren de una manera o de otra al Mesías, al Redentor, al Salvador. Y continuando, el verso 15, pero vosotros, les dijo a ellos, ¿quién decís que soy yo? Acá la pregunta es personal, aquí la pregunta es directa. Y trayéndola a nuestros días, esa pregunta es para usted y para mí. ¿Quién usted dice? ¿Quién yo digo? ¿Quién usted interpreta y vive? ¿Quién yo interpreto y vivo? Al Mesías. ¿Quién decimos que es Yeshua? Y aquí se levanta Pedro, Kefas por su nombre hebreo. Kefas significa piedra pequeña. Se levanta de entre los 12 y le dice, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Sin ninguna duda, Pedro se pone en pie y da estas palabras. Tú eres el Mesías, el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Ben Adonai Lehaim, el Hijo del Dios viviente, que traduciéndolo literalmente del hebreo al español, significa Adonai mismo, porque en el hebreo la palabra Ben o la palabra Bar, que significaría hijo de, es como una identidad, como una unidad, es Yeshua, el mismo Dios, el mismo Adonai, viniendo al mundo, una parte de Yeshua, una parte de Adonai, viniendo al mundo para cumplir su misión. Y es lo que Kefas o Pedro reconoce en estas palabras. Y Yeshua le contesta en el verso 17, Shimón bar Yohanan, o Simón, hijo de Yohanan. Le dijo Yeshua, cuán bendito eres, lo bendice por haber dado la respuesta correcta. Y le dice, porque ningún ser humano te lo ha revelado. En otras versiones dice, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vamos a parar aquí por hoy para continuar con el estudio de este pasaje bíblico el próximo programa, en la próxima semana. Pero como conclusión, hasta ahora, de lo que estamos enseñando y entendiendo, que es parte de la enseñanza de las materias de nuestra universidad, es que Yeshua le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Para luego preguntarles en forma directa y personal, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y querido, necesitamos estar definidos. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Jesús? Para mí, para usted, ¿quién es? ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Cuál es mi vida, la nueva vida que Él trajo para que vivamos y sigamos edificando
el reino de Dios, de lo que vamos a estar hablando en el próximo programa. Mientras tanto, le invitamos una vez más a estudiar en nuestra universidad. Tenemos el curso a nivel de Instituto Bíblico, un curso breve pero profundo desde el hebreo original de la Biblia, y el curso universitario para aquellos que están llamados a servir como pastores, como rabinos, como maestros, como líderes en sus congregaciones. Llámenos, comuníquese con nosotros. En la pantalla están saliendo los datos, la información de nuestra universidad. Comuníquese con nosotros, con todo gusto le vamos a dar la información que usted necesite. Mientras tanto, Yevarejeja Adonai veishmereja, Yair Adonai panav eleja bijuneja, Isa Adonai panav eleja leasem leja shalom. Que Adonai, que Dios le bendiga y le guarde, que Dios nos lleve a su presencia resplandeciendo y vivamos permanentemente en su presencia, resplandeciendo su luz a los que nos rodean, que nos dé su paz, shalom, y todas las bendiciones de Dios para usted. Amén.